Pero es una cuestión, digamos, que tiene que ser contrastada con la demanda, porque la demanda es súper dinámica, súper dinámica. Nosotros si vemos el crecimiento de la potencia, de la demanda máxima de potencia, que es la demanda que todos los paraguayos consumimos dentro de un año al mismo tiempo, es más o menos 7% del crecimiento anual. Y ahora mismo con la magnitud de nuestra demanda es más o menos una caraú por año lo que estamos subiendo de demanda máxima simultánea de potencia. En términos de energía consumida es un poco menos, es casi entre 5 y 6%, ¿verdad? Es lo que estamos creciendo. Eh, y en ese sentido, también el crecimiento es más o menos una caraú por año, que es más o menos 1000 GWh, ¿verdad? Ahora, cuando dividimos entre los paraguayos, ¿verdad? Ese crecimiento es mucho más disperso, ¿verdad? O sea, en Asunción, en donde hay una demanda, digamos, concentrada en un núcleo urbano, es prioritariamente de esa forma, tenemos un crecimiento constante que aparentemente no va a variar, ¿verdad? Pero hay, sobre todo, zonas productivas industriales, ¿verdad? Pero también núcleos urbanos incipientes en donde el crecimiento, por el momento en el que están, es mucho más pronunciado y realmente a la capacidad que llega la alimentación que tienen ahora, llegan al tope muy rápido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de demanda, hay que ver en qué parte de Paraguay estamos realmente, porque no hay un crecimiento de demanda único para cada Paraguay. ¿Cuáles son las zonas más críticas? Me preocupa mucho el tema de población, consumo doméstico, donde puedan haber cortes en determinadas épocas del año, por ejemplo, que ya tenemos experiencia en eso, ¿verdad? Según una presentación que vimos hace poco también a través gracias al economista Fabricio Vázquez, ¿verdad? Él mostraba, digamos, en los últimos 10 años cómo crecía Paraguay sociodemográficamente, ¿verdad? Y la verdad que en los últimos 10 años el crecimiento tuvo prioritariamente en ciudades intermedias, ¿sí? Ciudades intermedias, por ejemplo, Coronel Oviedo, Caguazú, Villarrica, la región oriental, ¿verdad? También Pilar, zona portuaria muy importante, ¿verdad? En la zona agroindustrial podemos hablar de Río Verde, Santa Rosa de la Guaraí, en San Pedro. Y en el Chaco, todo lo que es la zona del Chaco Central con las cooperativas, está creciendo, digamos, ampliamente. Y son lugares en donde la ANDE tiene sus estaciones instaladas y tenía capacidad, ¿verdad? Pero ahí cuando podemos hablar ahora mismo de lo que es otro concepto de demanda, que es la demanda reprimida. La electricidad, por ejemplo, es algo raro porque nosotros, o Paraguay, sobre todo en el Chaco, por ejemplo, la gente... Yo nunca había escuchado antes Yo este tampoco concepto le iba a preguntar. de demanda reprimida. Demanda No, la reprimida. electricidad... Querés algo y te pego. No, en el Chaco nosotros vimos gente que podía arreglarse sin electricidad. ¿Cómo hacían? El problema... Y sin digamos, el tema de la carne, por ejemplo, es importante. Sin heladera, ¿verdad? La carne la asesina, ¿verdad? Ah, Manuel suele contar eso. Exactamente. Sí. Un ejemplo, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando hay electricidad, necesitaba electricidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando vos usás, tu vecino usa? O sea, un centro urbano, Filadelfia creo que tiene 20.000 habitantes, ¿verdad? Esa es una ciudad ya de mediano porte y es un consumo importante, ¿verdad? Y lo que se está viendo, según lo que pudimos ver, es que la estación de Loma Plata, que es la que alimenta toda esa zona, ¿verdad? Está llegando a su tope y tiene cartas consultas, que son, digamos, los mecanismos por los cuales la ANDE releva información de nuevos potenciales usuarios, es el doble casi de esa capacidad, ¿verdad? Entonces es como, es un boom, digamos, que se dio por una serie de combinaciones, ¿verdad? La ruta nueva también, ¿verdad? Nuevos mecanismos de producción, nuevos mercados que se abrieron para la carne, para la producción lechera allá, ¿verdad? Entonces, es una demanda que, tomando ese ejemplo, toma, digamos, la holgura que tenía, pero después por el dinamismo que se da y sobre todo porque esos centros urbanos atraen personas de otros centros urbanos. Por ejemplo, hay una inmigración interna en Paraguay, que es otro concepto que yo por lo menos no escuchaba. Hay gente que está habitando el Chaco desde Concepción, por ejemplo, o de San Pedro, ya no vienen a Asunción, sino que se van al Chaco, ¿verdad? Entonces, alrededor de lo que es la producción, también se generan nuevos núcleos urbanos que demanda aire acondicionado, demanda, por ejemplo, luz. Entonces, eso hace, digamos, que lo que es esa holgura, esa diferencia, se depresione de manera dinámica y de manera muy rápida, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de demanda, primero que nada, demanda, hay varios Paraguayos, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay la disponibilidad de electricidad, llega eso, la estimación que uno puede hacer puede quedarse corta por el hecho de que cuando hay aviación necesitamos y aviación podemos traer otras cosas y eso dispara, ¿verdad?